Hola, obispo Héctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contento de poder tenerlo con nosotros. Un humilde y sencillo canal que esperamos que vaya creciendo. Tenemos el honor de tener a un senador de la República de Chile y eso para nosotros es un motivo de gran orgullo. Así que le damos las infinitas gracias, senador, por tomarse el tiempo. Sabemos que es tarde allá en Chile, que me imagino también su agenda bien copada en este tiempo de campaña y todo eso, y dando un espacio. Así que muy agradecido, senador, muy contento de tenerlo con nosotros. No, para mí es un agrado que me inviten a conversar. A esta hora ya estamos terminando el día, por lo tanto podemos conversar con más tranquilidad. Senador, tal vez el tema que queremos tocar con usted, bueno, me imagino que usted también podría hablarnos de muchas cosas que se aprenden en las relaciones humanas donde usted tiene que moverse. Este es un canal que se llama Alianza Teocrática Internacional, entendiendo la teocracia como el gobierno de Dios que está sobre nuestras vidas, los cristianos. La palabra teocracia significa el gobierno de Dios, Dios, gracia, gobierno. Por tanto, nosotros creemos en los 7 montes y desarrollamos cualquier tema que tiene que ver con la Biblia. Y la Biblia, cuando vemos lo que la Biblia enseña y agrupamos todos los temas de la Biblia, finalmente nos descubrimos que la Biblia solamente toca siete aspectos de la sociedad humana, que en el fondo lo cubre todo. Ahí aparecen en cualquier versículo de la Biblia o capítulo de la Biblia, nos damos cuenta que van a ir y los vamos ordenando, y son 7 temas que la Biblia enseña en su totalidad. Uno de ellos es el gobierno, la economía, la familia, las comunicaciones, las celebraciones, la educación, y el otro se me olvida, Carlito, y el monte, y otro monte que la Biblia también nos enseña es la religión. Pero desde la religión vemos que la gente llega a la iglesia a descansar sus almas, a buscar ayuda espiritual, pero desde ahí la gente tiene que tomar una postura. Y en la fe cristiana, y sobre todo los teocráticos, creemos que debe ser, tiene una misión en la vida y tiene que dejar huella. Por lo tanto, cada persona sabe o debe saber qué va a hacer en la vida. Hay 3 decisiones que tomamos en la vida importantes y siempre las señalamos aquí en el canal. Número 1, que es: como sea tu Dios, será tu vida. Cada persona, de acuerdo a su fe y a lo que él cree, así será su vida. Número 2, ¿con qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? La profesión. Y número 3, ¿con quién se va a casar o va a formar familia? Por lo tanto, queremos saber un poquito de usted. Sabemos que usted está desarrollando una labor muy importante, que pasan por su fe, por su espiritualidad, también por sus valores humanos y por lo que usted ha vivido durante esta vida que ha llevado. Pasan decisiones. Así que cuéntenos un poquito de usted, senador Juan Castro Prieto, para irle conociendo y también para que nuestra audiencia lo conozca. Bueno, uno de los grandes temas que estamos viviendo hoy día, en los cuales uno como senador genera eh, ciertos comentarios, porque mire, estamos viviendo momentos tan complejos y tan difíciles. Entonces, en el Senado uno se da cuenta que hay una falta muy alta de valor, de principio. Entonces, son temas que uno hoy día se revela también en cierta medida, porque yo espero que la clase política tenga una mirada de buscar el bien común. Y esa es una razón que como yo no veo eso hoy día a nivel de senadores, eh, hay un cierto dolor y que uno trata de buscar, y por esa razón yo estoy apoyando mucho a un partido que se llama Social Cristiano, porque necesitamos llegar con gente que tenga valor y principios, que esos se han perdido. Entonces tenemos que ser capaces de recuperar los valores y los principios, independiente que
que seamos nosotros de senadores de región. Nos interesa mucho que el país tenga que encontrar el sentido de la política como actividad, como esperanza para muchos chilenos. Entonces, por eso estamos aquí buscando estos valores, porque creo que la familia forma parte de la sociedad en la cual estamos todos preocupados y buscando que las cosas se hagan bien por el bien de todos, de las futuras generaciones. Muy bien. Y ahora, dentro de eso que usted dice de buscar valores, usted ve que tenemos una crisis en la educación. ¿Dónde usted siente que estamos frente a una pared más alta para brincar? Tal vez hay otra un poco más pequeña. ¿Dónde usted siente que la sociedad de alguna manera está chocando o golpeándose con la construcción de un muro que va a ser difícil de brincar, y que, a no ser que, como existía el muro ya en Alemania por tantos años, y la gente estaba absolutamente encerrada y esclavizada bajo un régimen, ¿cuál es el muro con el cual usted ha topado y lo siente como difícil de brincar? Yo creo que la mayor dificultad que tenemos hoy día es que la clase política perdió el sentido el sentido de para qué es elegido. El político es elegido para poder buscar el bien común, para buscar la forma de mejorarle la vida a las personas, para buscar cómo se le hace fácil la vida a las personas, cómo se busca ese sentido. Y yo creo que ahí es donde tenemos toda esta gran dificultad, porque como plantean la educación es la base de la sociedad para buscar, llamemos, el desarrollo, el crecimiento, eh, la forma de poder movilizar en el fondo a la sociedad. Y nada de eso ocurre porque la educación se politizó demasiado, se fue a un extremo ideológico. Y yo creo que hoy día estamos muy al debe como país. Eh, la educación no está entregando las herramientas que la sociedad necesita, que los jóvenes necesitan. Yo siento que ahí tenemos una tremenda falla y no veo, tampoco veo la voluntad de poder recuperar ese camino. Eh, eh, Estamos viendo momentos muy difíciles, muy complejos. Se perdió ese interés de buscar ese bien, el bien de salir adelante, valórico, de respeto. Y eso es un tema que complica muchísimo. Nosotros sabemos que usted es un hombre de negocio, un empresario y un hombre de familia, y que hoy día está abocado a poder de alguna manera impactar en la sociedad con valores y con una enseñanza. Cuéntenos un poquito de su trayectoria en la empresa, y cómo le ha ido también en el tema familiar, casado, con hijos, con nietos. Cuéntenos un poquito más de usted, senador. Mira, yo vengo de una familia de campo muy humilde, muy pobre. Mis padres no tenían educación, mi abuelo tampoco tenía educación. Entonces, yo vengo de una familia, como digo, muy humilde. Y, y por esas cosas de la vida, bueno, siempre las madres muchas veces son las preocupadas de a uno de orientarlo, de obligarlo a estudiar. Mi madre me obligó a estudiar y eso me llevó a mí a aprender una especialidad de construcciones metálicas, título que yo saqué de un liceo industrial. Eso me llevó a mí a poder conocer esa especialidad y desarrollarme con esa especialidad. Y me transformé en un pequeño empresario y gracias al éxito empresarial, mi nombre se, se, se empieza a perfilar como candidato a alcalde por la comuna de Talca. Eh,
fui alcalde 2 periodos y por pelear con la clase política de la zona, de la región, terminé siendo senador. Yo soy casado, separado, hace como unos 25 años estoy separado, tengo 5 hijos y, y la verdad que tengo muy buena relación con mis hijos, soy un padre muy preocupado, que me interesa que mis hijos estudien. Uno lucha por sus hijos, y uno espera que los hijos sean lo que uno no pudo ser. Y, y tengo muy buena relación con mis hijos y hoy día estoy en un cargo de mucha importancia en el país gracias al esfuerzo también y al trabajo que uno desarrolló como persona. Don Juan, ahora el tema de las elecciones y lo que la gente escoge. ¿Usted cree que dentro de la educación cívica que nuestro país tiene, se aprendió alguna lección? No, mira, la educación cívica en nuestro país fue erradicada hace muchos años de la educación pública pública y privada. Entonces los jóvenes hoy día no saben muchas veces cuál es la responsabilidad, cuál es la atribución, las facultades que tienen las autoridades. Si tú le preguntas a un joven de la enseñanza media, por ejemplo, cuál es la responsabilidad que tiene un alcalde, un concejal, un consejero regional, un diputado, un senador, ellos no tienen todo el conocimiento. Entonces es un tema muy triste de ver que nuestros jóvenes son ignorantes en conocimiento y eso es una responsabilidad de la clase política de que en su momento se quitaron esas educaciones cívicas que eran tan importantes para que los jóvenes tuviesen la información. Ahora, en ese aspecto, ¿hay algún proyecto donde la educación pueda ser un poquito más replanteada o finalmente, así como viene el agua, el río, así va a seguir corriendo? No hay ninguna posibilidad de cambio hoy día. Yo creo que aquí la única esperanza que se puede tener para generar un cambio en la educación es que aparezca un presidente que tenga una mirada un poco más de cuidar y buscar recuperar lo que Chile fue hace 40, 50 años atrás. Yo creo que aquí hay que recuperar esa ese conocimiento que se tenía del país, de cómo, de la sociedad en su momento, era una sociedad yo diría, unida y responsable y que buscaba siempre el desarrollo, pero con los valores. Entonces, la educación perdió todo eso. Hoy día no hay patriotismo, hoy día no hay cariño por la patria, no hay respeto por los héroes, por los antepasados, por la gente que luchó por cultivar este país, por desarrollar este país. Esos respetos no están. Y creo que hay que buscar llegar a recuperar ese valor que era tan importante para la sociedad en su conjunto. Ahora, dentro del volumen de personas porque a veces uno, por dar un ejemplo, uno mira la realidad que hay en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pero usted tiene a los vecinos, viendo toda la situación que vive ese país, usted tiene a los vecinos, a Colombia, y la pregunta es, ¿cómo es posible? Y también dentro de nuestro propio país, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Son las comunicaciones? ¿Es la falta de interés? Yo creo que Finalmente hace hay un conjunto de factores. Mire, uno de los grandes temas que tenemos, bueno, la educación es un tema que se perdió la responsabilidad de entregar valores, por un lado, y por otro lado yo siento que los medios de comunicación también le han hecho mucho daño a la sociedad en términos de valores. Los medios de comunicación no están aportando al respeto. Eh, y yo creo que ahí hay un tema, la educación, como digo,
la historia de Chile, los valores patrios, todo eso se perdió. Y, y yo creo que es un conjunto de situaciones que hemos vivido, pero recuperar eso no va a ser fácil, diría yo, pero creo que hay que hacer el esfuerzo. eh, y ese esfuerzo, desde mi punto de vista, pasa porque un presidente que sea elegido tenga ese interés, porque este es un país que es presidencialista. La base de las decisiones pasan porque el presidente tenga esos valores que son tan importantes a recuperar. Yo no sé cuál es su visión, pero por ejemplo, cuando uno ve la, la manera de hacer política del presidente Bukele, o la manera de hacer política del presidente Javier Milei, o el periodo o el término presidencial de Donald Trump, que son tan confrontacionales y que van absolutamente en contra de la casta del establishment. O sea, ¿cuál cree usted que es la manera de torcer esta mano que nos está llevando a través de las comunicaciones y a través... Fíjese que la Biblia dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama y el que la ama comerá de sus frutos. En Proverbios 18:21. Usted sabe que somos un canal cristiano y hablamos de la Biblia. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cuál cree usted? Como ellos son, y ellos hablan en forma muy clara, muy precisa y muy firme en contra de todo lo que está establecido y esta corriente que está llevando a la sociedad a un mundo sexualizado, a un mundo de violencia, de inseguridad. Nosotros tenemos y creemos que va a haber un discurso nuevamente de que todo se va a arreglar, porque viene un candidato que va a arreglar las cosas, y sabemos que todos en el fondo navegan sobre las mismas aguas de las cuales se han quejado, y finalmente el bote lo van a instalar en las mismas aguas que está corriendo. Por lo tanto, ¿qué cree usted? ¿Cuál es la visión que tiene usted acerca de estos presidentes que han hecho en este momento? Están haciendo cambios importantes, cambios culturales. ¿Será que, en mi apreciación, será que en el decir, en lo que comunican, están más o menos las llaves para poder ir saliendo o manteniéndose o retrocediendo? ¿Cuál es su modalidad? Porque hay un discurso, un discurso muy políticamente correcto, o hay un discurso muy amistoso, muy conciliador, pero esta gente no son así. Bukele no es así, Donald Trump no es así, Javier Milei, un hombre economista, no es así. Son personas que van a la confrontación con argumentos, con ideas, muy bien preparados. Y por otro lado, nosotros tenemos una realidad. Por ejemplo, yo voy a dar mi opinión de algo que me pareció muy curioso cuando escogieron a Florcita Motúa como diputado, y luego vimos la trayectoria de este personaje, que finalmente cuando uno hace la suma y la resta, ¿qué es lo que la gente está escogiendo? ¿Por qué tipo de personas escogen o votan? ¿Qué es lo que está pasando en el decir, en la comunicación, en el plantear las ideas? Mire, lo que pasa es que lo que planteaba al inicio, los valores y los principios se perdieron. No existe voluntad de buscar el bien común. La ideología eh, se ha impuesto la ideología por sobre el sentido común. Entonces, cuando uno ve a un Donald Trump es un tipo que tiene valores y principios y busca y ha buscado y buscó el bien común de su pueblo, independiente que le tocó con una confrontación fuerte porque la habitualidad de la clase política está enferma, y Donald Trump luchó mucho con toda esa carga que tiene la sociedad americana. Y yo creo de verdad que la experiencia con el presidente Biden no ha sido buena para los Estados Unidos. Y hoy día yo creo que Trump le va a ir bien porque la gente necesita líderes que tengan el sentido de buscar ese bien común. Si nos vamos al tema de Bukele es un tipo que también
él llega a la presidencia y empieza a buscar el bien común y a trabajar eh, con un sentido de buscar la tranquilidad, la seguridad de su gente, haciendo grandes esfuerzos para lograr encauzar el país que siempre ese país iba por mal camino. Le costó, yo creo que Bukele una cantidad importante de años, pero logró él establecer el bien común. Y eso es porque usan la Biblia también en cierta medida para poder tomar decisiones. Y la importancia de una autoridad, de un presidente de la República, que tenga la Biblia en su escritorio, que le consulte a sus asesores sobre lo que significa el tomar una buena decisión con la Biblia en la mano, es muy importante. Y Milei, que también toma un país que está en un desastre valórico, un desastre económico. ¿Por qué? Porque los gobernantes anteriores nunca buscaron el bien común, siempre buscaron la forma de enriquecerse ellos o su grupo de amigos. Entonces, no había ni valores, ni en Argentina tampoco se buscaba ese bien común. Y la diferencia de Milei que ya ese país no da para más y llega Milei y, y trata muy mal a sus antecesores, trata mal a la clase política porque la clase política en su conjunto estaba socavada y corrupta por lo demás. Entonces él llega con el sentido de corazón, de verdad, muy profundo, de buscar arreglar todo el desastre que tenía Argentina. Yo espero de verdad que lo logre. Ha tomado medidas muy duras porque eran necesarias, medidas que son razonablemente necesarias para sacar el país adelante. No va a ser fácil para Milei, pero si logra pasar este año y pasa otro año más, el pueblo argentino se va a dar cuenta de que Milei tiene la razón, porque las medidas que ha tomado han ido a rectificar ese tremendo desastre administrativo que tiene el pueblo argentino. Por eso, cuando llegan gobernantes que tienen un sentido de buscar el bien común y hacen todos los esfuerzos, involucran a todos los actores para lograr ese bien común, el país va a recuperar el sentido que debería siempre haber tenido, nunca haber perdido la voluntad de buscar el crecimiento, el bien común, la calidad de vida de las personas. Así que yo creo que estos tres mandatarios hoy día son un ejemplo a seguir porque están haciendo todos sus esfuerzos para encauzar el país al desarrollo, al bien común, al respeto, al cuidar la democracia, al cuidar las instituciones, el nacionalismo, las raíces que en un país nunca deben de perderse. Por eso yo siento que estos tres líderes son ejemplos a seguir. Bueno, yo, por ejemplo, mirando un poquito de lo que usted dice, senador, yo veo una ausencia de carácter en el mundo de la política con hombres que vayan absolutamente con esos ejemplos que hemos dado, porque finalmente, por ejemplo, uno mira y todos de alguna manera tomamos alguna fuente en donde podemos aprender o imitar, tal vez no en su totalidad, pero sí imitar algunas acciones que se han tomado. Por ejemplo, en el tema de la economía en Argentina, cómo está reflotando una economía absolutamente destruida. En el tema de la seguridad en El Salvador, nadie puede negar que al hombre le costó un mundo, incluso tuvo que entrar con la Fuerza Armada al Congreso una vez que él pidió dinero, ¿no es cierto?, para establecer un nuevo sistema de seguridad en el país y no querían absolutamente ni siquiera ejercer su trabajo los congresistas. Y vemos cómo el hombre con fuerza, con decisión, con valentía, no mirando, ¿no es cierto?, que
que pudiera arriesgar incluso su vida, sino que tomó la fuerza en Dios. Y también vemos el tema de Donald Trump. Como yo que vivo acá, me recuerdo que en el gobierno de Donald Trump la economía se fue hacia arriba. Nosotros, el dinero tenía peso. Íbamos al supermercado con $150 y podíamos llenar, ¿no es cierto?, el refrigerador. Hoy día ni con 400 a la semana. O sea, es un desastre. ¿Y qué es lo que pasa? Que no, yo, en mi opinión, desde fuera, senador, creo que se pasa el micrófono y se sigue hablando de lo mismo, pero no encuentro un David. Fíjese que la Biblia enseña en Filipenses capítulo 4, verso 8, dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en otra parte dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un bautismo en la política donde podamos sumergir algún sector político y levantar un hombre nuevo que pueda finalmente tomar las riendas, establecer un lenguaje nuevo, no doblegar su mensaje producto de la presión, producto de la circunstancia? Estos hombres son muy valientes, en mi opinión. Y quiero decir algo. Yo obviamente no tengo ningún compromiso. Yo digo, los teocráticos no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de arriba. Creemos en el gobierno de Dios y la palabra de Dios que debe gobernar la sociedad. Pero voy a dar un ejemplo desde mi perspectiva. Yo conocí un candidato presidencial en Chile que le empezó a ir muy bien, y formó un partido político hace poco tiempo, pero finalmente se ahogó, finalmente se desinfló. Y sabe lo que la sensación que a mí me queda es que finalmente se hizo uno más del grupo. Y la pregunta es, estimado senador, ¿por qué hay hombres tan radicales en las líneas agnósticas, ateas, en la corriente de izquierda, que son tan radicales y defienden a pecho y espada, ¿no es cierto?, sus posturas, y van a la confrontación, al golpe? Y cómo es, por el otro lado, tan caballeritos, tan a gustos, tan cuidadosos de todo. ¿Cuándo vamos a conocer a alguien como estos dos que estamos viendo ahí, que incluso ¿cómo se dice?, a arriesgar sus propias vidas, Dios los ha respaldado con un mensaje, con la verdad, con el bien común por delante? ¿Cuándo vamos a ver eso, estimado senador? Sí. Estimado obispo, lo que sucede que estos dos hombres que están ahí en pantalla son valientes y no son populistas. Ellos saben que el populismo le hace daño a futuro a las decisiones, pero el populismo es muy bien recibido en el corto plazo. Por eso aquí lo que se requiere es un candidato, es un presidente, porque el presidente es el que toma las decisiones, pero se necesita un presidente valiente que piense de verdad en sacar el país adelante, tomando decisiones que son duras, que son difíciles, pero que en el corto plazo o en el mediano plazo van a ser efectivas. Y la sociedad va a tener que entender que se tiene que someter a respetar la normativa, porque aquí hay leyes que hay que respetarlas, hay decisiones que hay que respetar, la inversión pública, la inversión privada, hay que trabajar, las cosas no son gratis. Entonces, en nuestro país se ha ido acostumbrando la gente a no respetar, a no pagar las cuentas, a que todo sea regalado. Entonces, ¿por qué? Porque en el pedir no hay engaño.
Pero cuando hay populismo y la gente pide y la autoridad entrega y entrega sin pedir nada a cambio, entonces después ya se empieza a considerar que es una obligación de la autoridad de que tenga que siempre estar entregando, siempre aportando. Pero ¿dónde están los deberes de la sociedad? Aquí la sociedad tiene que tener también deberes claros y debe cumplir. Entonces, nos falta ese presidente, no lo tenemos, yo no lo veo hoy día con los candidatos que tenemos hoy día visibilizados como candidatos presidenciales. El Partido Social Cristiano va a presentar un candidato presidencial. Estamos buscando, de hecho, habemos hoy día, la semana pasada, el viernes pasado, ya tuvimos una reunión y nosotros dijimos, pusimos nombre a disposición, del cual también mi nombre también está a disposición, para partir buscando el mejor nombre para poder representar al Partido Social Cristiano como candidato presidencial. Pero precisamente yo entiendo que el camino es el camino de Bukele, el camino de Milei, el camino de Trump. ¿Por qué? Porque no hay que mentir, hay que decir la verdad y hay que tomar decisiones, pero pensando en el bien del país y no en el populismo que es el que ha consumido a los gobernantes que hemos tenido estos últimos años. Yo no sé, senador, tal vez, como dice Javier Milei, la lucha cultural ha sido fuerte, difícil, pero oramos a Dios para que Dios levante hombres valientes, porque mire, la verdad está en usted, el deseo de trabajar está en usted, pero cuando el hombre toma la decisión de que Dios lo va a respaldar, de que Dios está en la jugada, de que sabe que hay una historia en la Biblia de que el profeta decía, solamente he quedado yo, estoy solo, en un momento de dificultad al pueblo de Israel. Y Dios habla al corazón del profeta y le dice, no diga que estás solo, porque hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal y están contigo. O sea, si hacemos la matemática, nosotros creemos que cuando un hombre se levanta con fuerza, con valentía, con los principios de Dios, hay millones de hombres temerosos de Dios en todos los países que lo van a respaldar. Lo que pasa que yo siempre le digo a mi hijo, yo tengo un hijo que trabaja fuertemente en la campaña de Donald Trump. Él anda con Donald Trump para todos lados. Y me dice, mira papá, aquí la decisión es esta. O uno se cree que el mensaje que uno tiene, uno se cree que lo que uno quiere es lo mejor y uno está viendo cómo trabaja la otra gente, porque la otra gente trabaja con mentira, la gente crea la mentira. Yo siempre he dicho que no hay una manera, no hay nadie que le pueda enseñar, por ejemplo, a la gente de izquierda cómo mover masa. Ellos son especialistas en mover masa, son especialistas en provocar violencia, desorden, son especialistas en hacer temblar los gobiernos, pero por el otro lado, los que tenemos de alguna manera una visión diferente. No, yo no soy de derecha, yo soy de arriba, creo en la palabra de Dios, que debe ser la que debe gobernar la sociedad. Estamos siempre encerrados, guardando nuestros intereses, protegiendo nuestros negocios. Es la visión que yo tengo, pero en cambio ellos van siempre al golpe, van a la destrucción. Ahora, usted se da cuenta, si usted ve las imágenes cuando se estaba quemando una iglesia, cuando se estaba haciendo pedazos toda la infraestructura en el país, no había una contraparte, estaba la policía. Y esta es mi pregunta, que va a ser un poco difícil de responder. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos contribuyentes. Nosotros en este país somos los que pagamos las taxas o los impuestos, y los impuestos los vemos en la infraestructura. La policía yo la llamo por ese motivo, a los 5 minutos lo tengo acá. La educación pública es mejor que la privada. Las escuelas tienen buenas salas de clase, buenos gimnasios, buenas canchas, buenos baños. Hay gente que está trabajando con nuestros impuestos. Pero si nosotros pagamos nuestros impuestos,
Nosotros pagamos a los políticos para que hagan el trabajo, hagan la pega, como se dice en Chile. Nosotros le pagamos a la policía para que nos proteja. Y nada de eso sucede. Nada de eso ocurre. Entonces, los que pagamos tenemos que encerrarnos y la policía no da abasto. Y la policía o el gobierno hace vista gorda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fíjese que yo siempre he dicho que esto es más bulla. Es bulla contra silencio. Es desorden contra ausencia. El problema es que los que tienen la verdad no es que no hagan nada, no es que no tengan la verdad, es que no la defienden. Y en ese aspecto, en el tema de los negocios, dice la Biblia, la balanza falsa es abominación a Dios, mas la pesa cabal le agrada. Proverbio 11:1. Uno ve tanta estafa, tanta corrupción, y pareciera que todo la bulla que se hace, finalmente no produce nada. Finalmente la fuerza que hay entre los que hacen las cosas mal, entre los que destruyen, entre los que corrompen, los que corrompen en la escuela, en la educación, a los niños. Pero nosotros que tenemos la película clara en el sentido de que el amor, el respeto, la integridad, la honestidad, que son valores que siempre han sido los que construyen las sociedades que crecen, las sociedades que tienen mejor estándar de vida para sus ciudadanos, son esos valores. Pero los que tienen la decisión de luchar, de confrontar, de sumar, porque piensan que están solos, piensan que no pueden meterse mucho porque los van a destruir. Pero fíjese que yo tengo aquí, y lo estábamos viendo, estos hombres, Bukele, Milei, Trump, que a costa de perder incluso sus propias vidas, le han dado y han visto el respaldo de Dios y de una sociedad silenciada que necesita un caudillo. Yo siempre digo a mi hijo, los latinoamericanos necesitamos un caudillo. Y cuando el caudillo te dice, allá está la tierra prometida, lo seguimos, sea de donde sea. Sea un Petro, sea un Castillo, aunque están viendo lo que pasa en Venezuela, igual, les promete la tierra prometida y lo siguen. Nosotros necesitamos gente que de alguna manera, dentro de los valores que han hecho las sociedades grandes, se crea el cuento y vaya hacia adelante. ¿Cómo ve usted hoy día, estimado senador, qué pasó con los dineros de las fundaciones? ¿Qué pasó con los niños muertos o que murieron, no asesinados tal vez, pero no hay nadie a la luz pública preso por tantos niños que han muerto en los orfanatos o en todo ese tipo de cosas? ¿Qué pasó con la gente que entró con carpetitas amarillas a nuestro país de noche? ¿Dónde? Yo siempre digo, los peruanos, por último, los peruanos meten preso a los presidentes. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la gente que va a romper este modelo? ¿Qué cree usted? ¿Qué debe pasar de aquí a corto plazo? Estimado obispo, porque lo que sucede es que los gobernantes que hemos tenido estos últimos años no han tenido temor a Dios. Y hay una responsabilidad de todos quienes han votado por estos gobernantes, porque nosotros tuvimos un presidente que se llama Ricardo Lagos, no cree en Dios. Tenemos una presidenta Bachelet que fue elegida 2 veces, ella no cree en Dios. Tenemos el presidente actual que no cree en Dios, votados seguramente por muchos cristianos. Entonces hoy día uno tiene que decir, pero si el país que tenemos es el resultado de votar por gente que no tiene temor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Y esa es la razón por que yo apoyo al Partido Social Cristiano, porque yo tengo súper claro que si uno administra el Estado de Chile con la Biblia en la mano, con respeto a Dios, con tomar decisiones que son duras pero rectifican el sentido de las cosas, el poder pedirle a los medios de comunicación que tienen que hacer su trabajo, tienen que decir la verdad, no tienen que andar mintiéndole a la gente.
las cosas buenas hay que decirlas, las cosas malas hay que criticarlas. Entonces, y pedirle también a la clase política de que ellos entiendan de que el bien común no es el populismo, el bien común es decir la verdad y tomar las decisiones por duras que sean. Pedirle al Poder Judicial que, que administre justicia de verdad, que la justicia sea justa. Entonces, que son temas que es de ordenar cómo se hacen las cosas. Yo creo que vamos a lograr tener un mejor país. De pedir a las universidades, a los rectores de las universidades, que tienen que tomar decisiones, porque no puede ser que un alumno que está educándose con, con una gratuidad pagada por todos los chilenos, se atreva esa Destruya. persona a ir a destrozar los bienes públicos. Entonces es doloroso estar pensando, es doloroso estar pensando de que el propio Estado de Chile le paga la educación a jóvenes que destrozan sus bienes, los bienes públicos, los bienes privados. O sea, ¿con con qué respeto ese estudiante destroza los bienes públicos? Entonces, si no somos capaces de parar todo esto, estamos muy mal encaminados. Por eso un presidente tiene que ser correcto, ser justo, ser duro y no permitir ni los aprovechamientos de las grandes empresas y tampoco permitir los destrozos de aquellos que se sienten hoy día con el derecho a hacerlo. Por eso el Partido Social Cristiano tiene una responsabilidad. Y los cristianos, todos los evangélicos de nuestro país, que son 6 millones de cristianos, también tienen una responsabilidad de saber elegir a un presidente que tenga temor a Dios y apoyarlo siempre para que tome todas las medidas que son necesarias sin considerar el populismo como una opción. La verdad siempre se debe imponer y la decisión siempre debe estar tomada pensando en el bien común. A mí me da gusto saber que usted está trabajando, senador, aunque usted, entiendo yo, no milita en la iglesia evangélica, pero sí tiene una cercanía fuerte con el cristianismo, ¿no es cierto? Ya finalmente eso es una buena sintonía. Un día alguien preguntó cómo lo hizo Bukele para poner seguridad. Fíjese que la Biblia enseña algo bien interesante. En el libro de Josué, el capítulo 7, había una orden y la orden era entrar a la guerra, ¿no es cierto?, donde los israelitas entraban en guerra, y la orden era no tomar absolutamente nada del botín, no tomar ninguna cosa que hubiera del otro pueblo, nada, porque para Dios era maldito todo eso, es decir, ellos iban por otra cosa, no por los bienes de esta gente. Y hubo un hombre que tomó de los despojos y dice: vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé, pero todo lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda. ¿Y qué pasó? Que cuando fueron a la otra, porque ahí Dios le dio una gran victoria, pero cuando fueron a la otro pueblo a hacer guerra, eran derrotados. Y Josué le pregunta a Dios: ¿por qué fuimos derrotados? Porque el pueblo, dice, tomó del anatema, de lo maldito, y me han desobedecido. Y Josué, el líder, le dice: ¿pero quién? ¿Dónde? Y llegaron a este hombre, descubrieron que este hombre, Acab, parte del pueblo, un líder del pueblo, había tomado absolutamente todo lo que él había codiciado y lo había escondido debajo de su casa, de su tienda, de su carpa. Entonces fueron para allá y trajeron a este Acab y le dijeron: vayan, saquen todo lo que él tiene. Y esta fue la enseñanza: mátenlo a él, maten a su familia, maten su ganado, quemen todo para que el pueblo tema. Para establecer una visión teocrática, Dios fue muy severo en la historia de Israel. Está todo esto.
para establecer el temor de Dios, Dios decía al pan pan y al vino vino. O sea, decía, si ustedes se van por un camino equivocado, estas son las consecuencias. El otro día alguien conversábamos, decía, ¿cómo se puede eliminar la violencia? ¿De qué sirve que usted tenga un negocio, una empresa, si no puede abrir el negocio? ¿De qué sirve estudiar si no puede desarrollar una actividad económica, no puede formar una familia porque está encerrado? Ahora, las leyes, usted dice, hay leyes a las cuales hay que someterse, pero hay leyes que amarran y hay leyes que sueltan. Hay jueces que hoy día, la pregunta es, ¿quién dictaminó libertad para una persona que lleva no sé cuántas veces en la cárcel, entra y sale? ¿Quién dijo que la tercera vez saliera, la cuarta vez saliera, la quinta vez saliera? ¿Quién lo defendió? ¿Cuál fue el fiscal? ¿Qué pruebas tomó? ¿Cuál fue el juez que lo liberó? En otras palabras, ¿por qué hemos sido derrotados? Hemos sido derrotados porque sabiendo la verdad nos vamos por el otro camino y finalmente no tomamos decisiones. Ahora, yo siempre digo, si un extranjero llega a mi país por la ventana, no por la puerta, roba o asesina, yo lo tomo a él, lo meto a la cárcel y a todos los que están alrededor de él los expulso. En otras palabras, si entró con familia, deportado. Pero además, para que su pueblo, sus coterráneos, sus connacionales pongan atención y teman que por causa de ese, por lo menos 100 debieran salir deportados. 100 de los que están sin papeles debieran salir deportados. En otras palabras, el que la hace la paga, pero también los que se benefician de su negocio ilícito, de su trabajo sin permiso, de haber entrado en forma ilegal. Cuando en nuestro país y en nuestros países que sufren todo lo que es la violencia, las leyes, o bien el poder judicial sea revisado, las leyes sean cambiadas, ¿qué debe para que nosotros podamos ver nuestro país con esperanza? No con un nuevo candidato a la presidencia que va a jugar con la misma pelota, que va a jugar con la misma cancha, que finalmente, como este presidente que tiene Chile, que prometió que todo iba a cambiar, hoy día estamos más encerrados, más pobreza, más delincuencia, más inmigración ilegal. Y finalmente, ¿para qué sirven las leyes? Lo que sucede, estimado obispo, de que los últimos presidentes no han tenido el sentido de buscar el bien común. No han tenido la fuerza para tomar las decisiones que el país necesita, para enfrentar los problemas que el país tiene. Aquí el Poder Judicial no ha estado aportando a administrar de buena forma la justicia. Eso le ha hecho mucho daño al país. Todos estos migrantes que llegaron de manera ilegal no han sido un aporte como se esperaba. Los primeros migrantes que llegaron a Chile, de Venezuela, entraron por la puerta ancha, fueron a la embajada, pidieron autorizaciones para ingresar. Esa gente ha sido un aporte. Pero los últimos, la verdad que no han sido aportes. Los colombianos que ingresaron de mala forma no han sido aportes. Entonces, los gobernantes no han tenido la fuerza para expulsarlos del país. Y estos inmigrantes ilegales han llegado con muchos males que nuestra sociedad no estaba acostumbrada. Por eso, hoy día yo creo que es necesario, es muy necesario que el mundo cristiano, el mundo evangélico, entienda la responsabilidad que se tiene. Porque las iglesias cristianas son las únicas que no están socavadas en sus valores y en sus principios. Todavía no están socavadas. Y no están socavadas porque son fuertes en valores. Pero hay que saber también aportarle desde el mundo de la iglesia cristiana a la decisión de elegir un buen presidente. Un presidente comprometido, con valores, con principios, y que no le va a temblar la mano para tomar decisiones. Eso es lo que se necesita, porque un presidente que tenga esos valores, yo creo que va a encontrarse con el apoyo de Dios y con la decisión
de tomar estas medidas que son duras, pero necesarias. Y ahí el Poder Judicial va a entender también de que hay un presidente que tiene fuerza, que tiene decisión, y vamos a encontrarnos con un Poder Judicial que yo espero que para el próximo periodo legislativo tener a lo menos 20 diputados cristianos que tengan valores y que quieran que el país se recupere para poder iniciar un proceso de recuperación, de ver cómo se le pide a la educación una tremenda reforma que hay que hacer para que la educación sea la herramienta que la sociedad necesita para movilizar, llamemos, la sociedad, y que las universidades se transformen en real, llamemos, casa de preparar jóvenes para enfrentar el futuro, con conocimiento, con valores también, de tal manera que las universidades tengan también que sufrir alguna reforma para lograr que los jóvenes tengan que ser un aporte a la sociedad y que tengan que ser respetuosos de la propiedad privada, de la propiedad pública, de buscar que los jóvenes también tengan que de ese desarrollo que tanto ellos buscan, pero que sea también razonable, porque el desarrollo de los jóvenes tiene que estar de la mano con la realidad, con el esfuerzo, con el sacrificio. En la vida no hay nada fácil. La realidad se tiene que imponer por sobre, ya vemos, los sueños. Los sueños son todos bonitos, pero para poder lograr los sueños hay que ser realista. Todo cuesta sacrificio, esfuerzo, dedicación, perseverancia. Y las universidades tienen que enseñar a los futuros profesionales que la vida no es fácil, que la vida requiere de un esfuerzo, de un sacrificio. Y esos jóvenes tienen que entender que la responsabilidad que ellos tienen que asumir como jóvenes, como el futuro de nuestro país. Por eso tenemos mucho que hacer, estimado obispo, frente al desarrollo, al crecimiento, al tomar buenas decisiones, pensando en el bien común, que los medios de comunicación tienen que entender que la chibuchina, el chisme barato tampoco le hace bien a nuestra sociedad. La información veraz, real, por dura que sea, tiene que ser una herramienta también para poder sacar al país adelante. Por eso tenemos mucho trabajo y yo espero que las iglesias cristianas lo entiendan la responsabilidad, porque como digo, son las únicas instituciones hoy día que no están socavadas. Muchas veces uno ve a las Fuerzas Armadas. Miren, las Fuerzas Armadas también han sufrido, también han sido socavadas en cierta medida, pero las iglesias no han sido socavadas. Las iglesias cristianas tienen todavía un alto valor, llamemos el valor de la palabra, del creer, del bien, y eso hay que rescatarlo. Finalmente, fíjese lo que dice la Biblia, senador. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es daño a las naciones o afrenta a las naciones. En otra parte dice, y aquí es donde nosotros encontramos la fe: si la justicia engrandece a la nación, necesitamos gente justa. Y la Biblia nos habla de la justicia, y la palabra justicia en la Biblia es como Dios lo hace. Pero en 2 Timoteo capítulo 2 verso 2 dice: lo que has oído de mí, fíjese lo que dice la Biblia, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Le está hablando el apóstol Pablo a un discípulo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo creo, estimado senador, antes de pedirle que nos dé sus últimas palabras, no quiero quitarle más tiempo, que fundamentalmente el problema está en dónde ponemos los votos. En otras palabras,
no hay que seguir escuchando lo que la gente habla y ofrece. Hay que mirar el fruto que ese árbol ya tiene. ¿Cómo uno puede poner las manos de una nación? ¿Cómo poner el destino de una nación en las manos de alguien que no tiene fruto, que no tiene una trayectoria? O a lo mejor, no en política, no me refiero a política, me refiero a su propia vida. Es decir, si yo conozco a un candidato que ha sido un desorden, un caos, una violencia, un querer conquistar las cosas por el camino equivocado de violencia, de quebrar las leyes, de romper las leyes, de no respetar a las reglas del juego, y luego las riendas de un país a esa persona, entonces dice la Biblia: lo que has oído a mí ante muchos, que sean hombres fieles e idóneos para llevar las riendas del juego, quien tenga la justicia como baluarte de su vida. Entonces, lo que yo creo, amado senador, es que nos falta poner el ojo no en el discurso que trae la persona, sino en el testimonio que tiene, en su trayectoria, en lo que representa, lo que dice y lo que ha hecho. Y en ese aspecto, estimado senador, esperamos que Dios levante una nueva generación, no de gente joven. Cuando me refiero a una nueva generación, no de gente joven, sino que de gente íntegra, de gente decente, de gente que puede mirar a la cara y no escuchar tanto lo que hablan, sino que su trayectoria. Sus palabras, senador, no le quiero que te hagan más tiempo. Sí, estimado obispo, lo que sucede es lo siguiente. Mire, cuesta a veces encontrar que la gente tenga que votar por valores. La gente vota por ideología, y esa es la llamada, que la gente tenga que cambiar la forma de elegir. No elijamos por ideología, no elijamos aquel candidato que tiene bonito discurso, porque lo que se requiere es lo que usted plantea: un candidato, un hombre que tenga cierta trayectoria de hacer las cosas bien, que busque el bien común, que tenga pantalones para tomar decisiones, y yo creo que lo más importante, que tenga respeto por el otro, respeto por el prójimo, que respete la Biblia, que respete la vida humana. Mire, si cualquier candidato de cualquier, llamemos administración del Estado, administra con la Biblia en el escritorio, yo le aseguro que las cosas van a cambiar. Porque la Biblia, todo lo tiene la Biblia. La pregunta que usted le quiera hacer la tiene la Biblia. Y si la tiene la Biblia, es porque es de Dios. Entonces, es ahí donde yo digo, 6 millones de cristianos en este país se tienen que involucrar. No basta con orar por las autoridades, hay que saber elegir autoridades. Y saber elegir autoridades significa que los cristianos tienen que entender la responsabilidad que también les cabe hoy día en el país. La esperanza de los chilenos, yo le aseguro que va a recaer en las iglesias cristianas, en los cristianos de verdad, porque los cristianos tienen respeto por Dios, o temor a Dios, como le quieran decir. Temor a Dios, sí; respeto por Dios también, pero también ellos van a buscar el bien común, ayudan mucho sin pedir nada a cambio. Por lo tanto, si ayudan tanto sin pedir nada a cambio, pero también ellos deben entender que pueden elegir a un presidente, a un gobernador, a un alcalde, que elegirlo por sus valores, por los principios, por el compromiso que esa autoridad va a tener para poder administrar el Estado de Chile. Ese es el llamado hoy día desde mi punto de vista. Y yo ando conversando con muchos pastores aquí en el país, recorriendo Chile, conversando con cualquier agrupación de pastores, de tal manera que
ellos entiendan, yo les llevo este mensaje y les pido a ellos que ellos entiendan que tienen una responsabilidad, que hay que saber elegir. No basta con orar. Saber elegir también, porque el país hoy día necesita del apoyo del hombre cristiano, del hombre que tiene valores y principios, para recuperar, como digo, este país. No es fácil, pastor, obispo, no es fácil, pero si vamos con este mensaje, sembramos esta semilla, yo les aseguro que esta semilla va a seguir eh, creciendo y vamos a tener una buena cosecha. Y el día que tengamos los cristianos eligiendo a un presidente que tenga temor a Dios, vamos a tener un mejor país. Vamos a copiar parte de lo que es Bukele, de lo que es Donald Trump, de lo que es Milei. A lo mejor ninguna copia es igual a la otra, pero hay que mirar esos ejemplos porque esos ejemplos han dado buenos resultados que necesitamos. Y necesitamos porque el país ya no aguanta más. Este es un país que no aguanta más. Necesitamos nosotros hacer un cambio de verdad eh, a un presidente que tenga el deseo de hacer las cosas bien, que tome la Biblia, la ponga en el escritorio, que converse con asesores religiosos antes de tomar decisiones. ¿Para qué? Para que el país recupere lo que nunca debe haber perdido, la capacidad de asombro. Hoy día, hoy día ya no tenemos capacidad de asombro. Todo lo que ha pasado y todo lo que sucede ya como que a nadie le llama la atención, ya no nos asombra. Perdimos la capacidad de asombro y tenemos que recuperar esa capacidad de asombro para que este país vuelva, como digo, a ser lo que todos queremos que sea, un país de oportunidades, de libertad, un país que genere sentido, aprecio, cariño por hacer las cosas bien. Gracias, senador. Fíjese que la Biblia dice en Isaías 1:17, vamos terminando. Dice, aprended a hacer el bien. Dice, aprended a hacer el bien. O sea, la persona todavía no lo sabía hacer el bien. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Y fíjese lo que dice después. Isaías 1:17. Corregid al opresor. Haced justicia al huérfano. Defender a la viuda. Siempre en el cristianismo el bien común es fundamental. Es el segundo mandamiento. Haz con el otro lo que tú quieres que haga contigo. Pero me llama la atención este versículo cuando dice corregid al opresor. Eso significa consecuencias de sus actos. Corregir es, tal vez puede ser una llamada de atención, puede ser cárcel o lo que sea. Quiero terminar. Yo soy una persona que estoy de acuerdo con la pena de muerte, senador. Aquí en este país hay niños de 17, 18 años por la capacidad de compra a veces de los padres. Bueno, pasó con el presidente Donald Trump, que un muchacho joven intentó asesinarlo y hay muchas por detrás, pero aquí hay niños que asesinan niños. En nuestro país no estamos lejos de eso. Tenemos los chicos de 14, 15 años, 12 años, absolutamente algunos expertos en delinquir, andan con armas en las manos, cargan armas, compran en el mercado negro armas, no sé. Yo, ¿por qué estoy de acuerdo con la pena de muerte? Porque la Biblia nos enseña a través de la Biblia, tal vez usted no, pero ese es mi planteamiento, que la justicia debe cuidar el bien común. Y la pena de muerte, aunque no resuelve el problema, por lo menos quita por lo menos uno que, como dijo acá un salvadoreño que era de una pandilla, dijo, yo ya llevaba 18 muertos y si no le entregaba mi vida a Cristo iba a cumplir, no sé, con 40 muertos y algunos tienen muchos más. Es un espíritu que los gobierna y aparte de eso que aman, dice la Biblia, aman su pecado. Entonces, ¿por qué yo estoy de acuerdo con la pena de muerte? Porque creo yo que de alguna manera la gente tiene que entender que las consecuencias son reales. Las consecuencias son absolutamente reales y la vida humana se debe respetar. Entonces, el día yo escuché el último informe que dio
las últimas palabras del presidente de la República de nuestro país, que también está llamando a, creo yo, al parecer dijo, una ley de aborto mucho más amplia. No tenemos pena de muerte en Chile. El cambio que debe ser, un cambio cultural, un cambio legal o solamente un cambio de gobierno. Yo siento que tiene que ser un cambio de gobierno con un presidente que tenga los valores y los pantalones bien puestos para tomar las decisiones. La pena de muerte a lo mejor es una herramienta que se puede usar. Yo estoy convencido que tienen que haber herramientas muy duras, pero efectivas, que sean posibles. No, usted no puede generar aquí condenas de 40 años y a los 5 años usted los saque, estos delincuentes salgan en libertad. Hay una corrupción muy alta dentro de las decisiones hoy día, yo de diría, de la justicia. Entonces tenemos que ser serios, tenemos que ser capaces de colocar estas exigencias y hacerlas cumplir, porque la autoridad se elige para que haga cumplir una exigencia dura. Yo creo, mire, yo tengo la confianza de que vamos a tener la posibilidad de elegir un buen presidente, pero este presidente tiene que tener el valor a tomar las decisiones para rectificar todos los males que la sociedad hoy día tiene. Está corrompida la sociedad. El tema de la falta de la probidad, hoy día está, hay que tomar decisiones duras frente a la probidad, porque se necesita que la gente tenga temor a enfrentar una justicia verdadera, una justicia de verdad. Entonces, si la pena de muerte es una herramienta que también va a servir, hay que considerarla. Yo creo que esos son temas que como país tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Y no hay que mirar la ideología, aquí hay que mirar el bien común, los valores, los principios, elegir por valores, elegir por principios, porque creo que eso es lo que nos va a llevar a poder recuperar el país que está tan dañado. Muy bien. Bueno, senador, no le quiero quitar más tiempo. Yo le podríamos seguir desplayándonos, pero obviamente que no le quiero quitar más tiempo, ya es tarde ya también. Y darle infinitas gracias por su tiempo. A ver si nos permite más adelante tocar otros temas, seguir hablando. Yo voy a promover este video, lo promovemos mucho a través de Instagram y a través de Facebook. Queremos que conozcan su pensamiento, su trayectoria y todo lo que usted está haciendo por nuestro país. Así que, senador, dígame, bueno, yo estuve 5 años viviendo en Talca, mi madre es talquina, mi viejita murió de 100 años el 2020, ella vivía ahí en la 1 Sur, 5 Oriente por ahí, estamos hablando del año del queso, pero sí, amamos esa tierra y la perla del Maule, siempre nos íbamos para allá, para la perla del Maule, ¿no es cierto?, para Constitución, y no hay un italiano mejor que el de de la 5 Oriente. Yo a tantos años que no voy, pero los italianos de la 5 Oriente, senador, no sé si todavía existen. Estuve ahí, me acuerdo cuando se incendió el mercado. Ya. Los completos siguen ahí en la 5 Oriente todavía, en la 6 Oriente también. Talca es una ciudad, la ciudad es completo, entonces tenemos una ciudad hoy día, yo diría, Talca es tranquilo, una ciudad relativamente tranquila comparativamente con otras ciudades del país, pero mire, estamos ahí tratando de buscar de que cada día sea una mejor ciudad. Y yo feliz de conversar, y a veces que usted estime conveniente, conversemos nomás. Yo hoy día estoy muy dedicado a fortalecer el Partido Social Cristiano, porque siento de verdad que la esperanza de los chilenos va a recaer en la gente cristiana, la gente evangélica, la gente que tiene y mantiene valores y principios, porque este país necesita recuperar lo que fue en los años 80. Este país tenía otra dinámica, otro respeto. Había respeto por los héroes nuestros, respeto por las instituciones, respeto por las policías.
Carabineros era una institución muy querida y respetada. Se cantaba la canción nacional todos los días. Hoy día los colegios no tienen hoy día el hábito de cantar la canción nacional. Entonces, hemos perdido nosotros valores propios, raíces propias de nuestra idiosincrasia como país, y creo que todo eso hay que recuperarlo, porque los héroes, la gente que dio su vida por este país, que dio su vida por lograr que este país fuera otro, merece todo nuestro reconocimiento, nuestro respeto, y no olvidarlos nunca. Entonces, tenemos mucho, mucho que recuperar, y como digo yo, baso toda la fuerza para recuperar este país en las iglesias cristianas, evangélicas, porque creo que ahí está la gran masa valórica de nuestro país que no ha sido socavada todavía. Gracias. Le dejo este versículo de la Biblia, senador, Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Vamos a estar orando por su vida, por su familia, por su trabajo, senador. Le voy a dejar pendiente una tarea. En mi opinión, senador, en mi opinión, a mí me gustaría pasar las Fuerzas Armadas como una institución que estuviera bajo el poder del Ministerio de Justicia y no bajo el poder del Ejecutivo. Pero eso a lo mejor va a ser un tema que algún día se la voy a plantear. ¿Y qué pasaría? Senador, esperemos tenerlo pronto. Ha sido una conversación enriquecedora conocerlo, y esperamos que todo lo que usted está haciendo con fe, con amor, con cariño, con esfuerzo, el Señor seguramente lo va a seguir prosperando. Bueno, gracias, obispo, un abrazo grande. ¿Qué más le puedo decir? ¿Cuándo viene a haber Agradecerle otro el partido? momento de poder conversar. ¿Cómo? ¿Cuándo viene a haber otro partido? ¿Cuándo viene a haber otro partido para que nos juntemos en el estadio? Bueno, mi hijo pequeño está muy entusiasmado de ir a ver el Mundial, pero falta muchísimo para eso todavía. Pero Bueno, igual tengo pensado igual sacarlos a pasear, porque los hijos merecen todo nuestro cariño y nuestro aprecio, y darles los momentos de felicidad que ellos necesitan para ser hombres de bien en la vida. Así que vamos a andar de repente por ahí. bueno, Orlando va a ser sede del Mundial, así que aquí tiene su casa, senador. Que tenga muy buenas noches, denle cariño a su niño. Me acuerdo de él, le tengo fotos y videos acá con él. Así que muchos cariños y que tenga muy buenas noches.